buenas tardes, mi nombre es Daniel Párraga. Para la materia de investigación cuantitativa y cualitativa decidí exponer los temas relacionados con la sesión número 2 de la asignatura. La primera parte trata sobre el capítulo 1 del libro Metodología de la Investigación. El capítulo se llama Definición de los enfoques cuantitativos y cualitativos, sus similitudes y diferencias. Bueno, pues para comenzar hay que partir por entender el significado, comprender el significado que le dan los autores a la investigación en el libro. Y la investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, digamos se unen para poder estudiar un fenómeno o un problema. Entonces, la investigación tiene dos enfoques: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, que es el primero del que vamos a hablar, son datos numéricos. Datos numéricos cuyo fin es probar una hipótesis, la cual puede dar como resultado una teoría. Entonces, básicamente, digamos, esa es la explicación que se da de un enfoque cuantitativo. Y digamos que los enfoques cuantitativos tienen varias etapas, pero esas etapas son secuenciales. Digamos, esas etapas para su desarrollo no se pueden, digamos, brincar entre sí, o no se pueden eludir algunas de las etapas, sino que tiene que ser completamente secuencial. Las etapas o los pasos son la idea. Lo primero es partir por la idea general, luego va el planteamiento del problema, el desarrollo del marco teórico, la visualización del alcance del estudio, definir las variables y desarrollar la hipótesis. Ese es un paso, sobre todo, que ya hemos podido identificar y hemos podido, digamos, resolver. Nos fue explicado en la materia de estadística y se usa, digamos, recordemos que siempre la hipótesis, partir por dos hipótesis: la hipótesis nula, que es la que estamos hablando, y la hipótesis alternativa, que es la hipótesis contraria a lo que queremos demostrar. Bueno, luego al desarrollo del diseño de investigación, seleccionar la muestra. Importante tener en cuenta que la muestra sea lo más posible cercana, o lo más posiblemente representativa a la población de la cual vamos a trabajar. Luego a la recolección de datos, análisis de los datos y finalmente la elaboración del reporte de resultados. Bueno, básicamente la relación entre la teoría de la investigación y la realidad del enfoque, digamos, cuantitativo, podría, digamos, partir por definirse como dos realidades. Entonces tenemos la realidad, digamos, subjetiva, o la realidad propia, la que es interna, y luego tenemos la realidad que es la objetiva o la externa. De esa realidad objetiva, digamos, ya se crean unas teorías, unas realidades, unos fenómenos que ya se han probado. En la realidad subjetiva, nosotros como investigadores tenemos unas hipótesis, unas creencias. Digamos que el fin de la investigación cuantitativa es probar que esas creencias pueden ser parte de la realidad de este fenómeno, la realidad objetiva, para que así esta hipótesis se pueda convertir en una teoría y pueda ser parte de esa realidad o fenómeno objetivo o externo. Ahora bien, el enfoque cualitativo, digamos que a diferencia del enfoque cuantitativo, la recolección y el análisis de datos ya no dependen de la hipótesis o de la investigación, digamos, de la pregunta de investigación. Lo que se pudo determinar, o lo que pudieron determinar, digamos, los autores en el libro, es que en el análisis o en el enfoque cualitativo, la hipótesis puede
digamos, surgir de la recolección de datos, puede crearse incluso durante o después de la recolección de datos o del análisis de datos. Es, digamos, una de las diferencias en el enfoque cualitativo. ¿Esto para qué? Para crear nuevas interrogantes en el proceso de interpretación y además para saber las preguntas de investigación que son más importantes. En el proceso cualitativo, los autores demostraron que su ciclo, digamos, sus etapas ya no son lineales como en el proceso cuantitativo, sino que son más bien cíclicas. Viene entonces la idea, como una etapa 1, una fase 1, viene entonces el planteamiento del problema, la inmersión inicial en el campo, concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra inicial, la recolección de los datos, el análisis de los datos, la interpretación de resultados y la elaboración de reporte de resultados. Digamos que estas etapas ya dejan de estar en un solo sentido y pueden, digamos, ir en ambas direcciones, según se requiera o según lo necesite el investigador. Y todas ellas vienen interconectadas por una fase núcleo que se podría definir como el marco de referencia. Bueno, para la segunda parte de la sesión vamos a trabajar el artículo de Is there such a thing as evidence-based management? Un artículo creado por Denis Rousseau. Básicamente lo que estudia o lo que se estudia en este artículo es las evidencias en base a la gestión. El autor parte por explicar que la evidencia en base a la gestión significa usar, digamos, las evidencias o las mejores evidencias que se tienen para transformarlas en prácticas organizacionales. Es decir, que utiliza los principios, digamos que utiliza los principios de esas evidencias, de esas mejores evidencias de investigación para convertirlas en prácticas que resuelven los problemas de la organización. Para podernos, digamos, meter un poco en el tema de la evidencia en base a la gestión, se tiene que hablar primero de la evidencia en base a las prácticas o a la práctica. La evidencia en base a las prácticas combina las mejores evidencias de investigación con las experiencias de los expertos para crear una práctica que rinde los resultados más deseados. Y digamos que la suma de sus características es aprender la causa y el efecto de las prácticas, dejar a un lado las variaciones que afectan los resultados deseados, crear evidencia basada en decisiones, compartir la información en otras comunidades para hacer las prácticas más efectivas. Teniendo entonces las evidencias de investigación, podemos, digamos, categorizar esas evidencias en dos grupos. Uno es la evidencia E grande y el otro es la evidencia E pequeña. La evidencia E grande se refiere, digamos, al conocimiento general respecto a la causa y efecto. Es más, digamos, que a nivel macro o es más general. En cambio, la evidencia E pequeña es específica de la organización. Son enfoques basados en hechos para la toma de decisiones organizacionales. Luego, después de tener un poco en cuenta esas dos evidencias, mirar sus relaciones, el autor nos demuestra el por qué es tan difícil para los gerentes, digamos, tratar con la evidencia en base a la gestión, o qué es lo que hace tan difícil la evidencia en base a la gestión en la gerencia. Digamos que hay unas características, parte de ellas son que la gerencia difiere con otras carreras en las que la evidencia en base a la práctica hace parte fundamental de las mismas, tales como carreras como medicina o como enfermería, que son de investigación o requieren investigación. Las decisiones que toman los gerentes tienen poca retroalimentación y se demoran mucho tiempo, por lo que, digamos, se pierde el valor de esa evidencia, pues se vuelve obsoleta. Los gerentes tienen poco conocimiento sobre el método científico, puesto que no es tan necesario
en las actividades que ellos realizan digamos, en la empresa. Y por último, la empresa, digamos, no invierte, o las organizaciones no invierten tantos recursos en la evidencia en base a las prácticas, porque digamos que no, no se necesita. Entonces, ¿qué se tiene que hacer, digamos, para mejorar esa perspectiva que se tiene sobre la evidencia en base a la gestión? ¿Qué se tiene que hacer para implementarla en las futuras generaciones, también en la educación? Entonces, lo primero es tener conciencia de que hay una amplia gama de pruebas que mejoran la eficacia de las decisiones administrativas. Además, educar a los estudiantes, hacerles entender que la evidencia en base a la gestión les puede brindar herramientas para, digamos, para mejorar o para triunfar en su vida profesional. Demostrar a los gerentes que la evidencia en base a las prácticas puede traer mejores resultados, digamos, en las operaciones empresariales y puede, digamos, brindar, digamos, mejor toma de decisiones gerenciales. Muchas gracias y espero que este video les haya servido como parte de su aprendizaje, que puedan comparar y retroalimentar con lo que leyeron y estudiaron en clase, y hasta un próximo video.